Esa frase la dijo Marco Enrique Ominami, que usted acaba de escuchar al aire. ¿Qué tal, Marco Enrique Ominami? ¿Cómo le va? Me autodenuncio. Víctor Manuel Avilés, un momio encantador. Estamos hablando constitucionalista, facho, dulce. Estamos hablando de Víctor Manuel Avilés, gran ser humano, gran abogado. Tipo. ¿Cómo está Marco Enrique Ominami? A la orden, encantado de estar con ustedes dos en este programa. Marco Enrique Ominami, candidato presidencial, gana ese candidato presidencial. ¿Tiene ganas de ser candidato presidencial? Partamos por ahí, a ver. Yo sé que hay primarias, por la ley, que fui uno de los autores, y si esa primaria ocurre, me encantaría poder participar de esa primaria. Perfecto. Y en este caso, invitado, ¿por qué partido le gustaría ser invitado? Es la gran pregunta. Porque siendo independiente tiene que ser invitado por uno de los partidos. Así es. Claro. O, como ocurrió el 2013 con Andrés Velasco, y es que todos los partidos se pongan de acuerdo y aceptan que hay un independiente. Exacto, sí, obvio. Que no es necesario que lo invite uno, sino que todos. Todos. Y no sé si incluso alguno alcanzaría, no sé cómo pasa esto, los detalles del mecanismo. Yo sé cosas, otras que no sé. Yo sé que hay primarias, a mí me encantaría estar, sé que represento un grupo de ideas y una fuerza en Chile. A la alza, a la baja, podemos discutir largamente. Es una fuerza que representa una voluntad de cambio progresista, humanista, tranquilo, y eso a mi juicio, si no está en la primaria, va a terminar expresado en otro momento en la primera vuelta, y es un error. Me encantaría, después de 4 intentos de primarias, la historia es aburrida, pero rápidamente, Frey no quiso primarias conmigo, Bachelet no participó activamente que yo entrara a la primaria, Guillé y el Frente Amplio el 2017 tampoco, y el 2021, como es público y notorio, hice una primaria chica, Jadwe Boric, que fue exitosísima, pero sectaria. Me encantaría si hay primarias, que los partidos cambien. Creo que los partidos no están leyendo bien el escenario. Los partidos del oficialismo. De la centroizquierda, ya. sí, creo que lo están leyendo mal. ¿Por qué? Cuando sistemáticamente encuestas o incluso el sentido común indica que los 3 liderazgos más importantes de Chile, olvídate de las encuestas, pero son los que van arriba, los que construyen la discusión. Matei, hija de un golpista, no es culpa de Kast, es hijo de un nazi, no es culpa de él, pero representa ideas extremadamente duras y rígidas. El tercero es alguien que adhiere a que vuelva a lo peor de nuestra historia y se haga ahora, sobre texto de la eficiencia, Kaiser. Cuando esos 3 liderazgos van arriba tan contundentemente, tan sistemáticamente, es la expresión de algo que se llama rechazo a un gobierno. Si fuera al revés, los liderazgos del gobierno serían los punteros en toda la encuesta. Y pasa exactamente lo contrario. Entonces creo que los partidos están decididos, y yo lo interpreto, es una interpretación insuficiente, pero es la mía. Dan por perdida la elección y dicen, vámonos a cuidar el Parlamento. Lo que importa son los parlamentarios. ¿Usted cree que el oficialismo en el fondo asume en la práctica, aunque no lo dicen, que no van a ganar la presidencial, por lo tanto hacen el paripé, digamos, del formato democrático de una primaria eventualmente, pero en el fondo asumiendo que en realidad lo importante aquí es conservar el Congreso? Así es, que tiene una lógica. No me parece ni antidemocrática ni obscena, no es la mía, es la lógica que yo está en el gobierno. Más aún creo que en La Moneda no le acomoda una campaña competitiva, le acompaña mucho más que venga la extrema derecha para volver ellos mismos, que es la lógica de muchos presidentes de la historia de Chile. ¿Y por qué le interesaría en ese caso a Marco Enrique Ominami participar de una primaria si efectivamente entiende que esa primaria para este grupo de políticos en el fondo es poco trascendente y poco relevante, porque la convicción de Marco, en el fondo ellas creen que no importa quién sea el candidato van a perder la presidencial? ¿Por qué en ese caso Marco quisiera participar de esa primaria y no llegar independiente directo a la primera vuelta? Por eso mismo, porque está en las premisas de la pregunta está la respuesta, si me permites. Por eso mismo, porque creo que se puede ganar. Yo discrepo completamente de un cierto derrotismo que hay en el mundo humanista en Chile. Yo creo que cuando haya debate no se resiste un minuto a las propuestas que nos hacen ellos. Ahora hay que ir al debate, las peleas hay que darlas. Si el fenómeno que se quieren instalar en Chile, un poco el de Kamala Harris en Estados Unidos, la elección reciente, es creer que alguien con buena onda, con un cierto look moderno, un cierto de estilo californiano le va a ganar a Trump, pasó por 10 puntos la diferencia y fue inverso. Lo mismo pasó con Sergio Massa, amigo mío en Argentina. Milei le ganó por 12 puntos. Entonces yo creo que aquí estamos exactamente en la misma lógica. Y yo que, al igual que ustedes, soy un hombre sensible a lo que pasa dentro de mi país, pero también fuera, la experiencia indica que las elecciones se pueden ganar, pero hay que dar la batalla. ¿Por qué cree? Por eso mismo creo que es interesante que nosotros estemos en la primaria. ¿Por qué cree, perdón, quiero retomar una cosa que dijo hace un momento, por qué cree que los 3 liderazgos que usted los describe en la interpretación que usted hace son esos liderazgos valorados por la ciudadanía hoy día? ¿Por qué cree que Matei, Kast y Kaiser son hoy día los que aparecen, según la encuesta, con mayores posibilidades eventualmente de gobernar Chile, o al menos de tener un mayor nivel de respaldo de la ciudadanía? ¿Qué está viendo la ciudadanía en ellos que no ve en ninguno de los candidatos, al menos hoy día, del oficialismo? Intento 2 respuestas. Una es el cambio. Así de simple. Son liderazgos que no están en la responsabilidad del Ejecutivo. Eso los libera y les permite decir que mañana será un día mejor. Legítimamente, si no están gobernando.
Esa es una hipótesis insuficiente. La segunda que yo sí creo es que hay una gran molestia en el mundo entero, en el mundo occidental, el nuestro, el mundo que nos alcanza para analizar con propiedad, el mundo occidental. Hay una gran crisis con el Estado y la democracia. Hay una sensación de que el Estado vive y permite la desigualdad y que la democracia convive con el narcotráfico. Como que la democracia es permeable. Y entonces se instala con mucha fuerza una gran demanda de decir, mire, el Estado y la democracia no son suficientes. Y quien más dispara al Estado y la democracia aparece como fuerza de cambio. Y quien más defiende el Estado y la democracia aparece como conservador. Entonces se invierten los roles. Ellos que son ultraconservadores, que a mi juicio son de pensamientos retrógrados del siglo XVIII, fórmulas que además ya se aplicaron en Chile en los años 80 y fueron un fracaso, nos instalan una idea que es muy elocuente, es el pasado fue mejor. Eso es lo que nos dice Kaiser, ¿no? Que los años 80 fueron mejores que los 90, los 2000 y 2010. Eso. Es la lógica que tienen los reaccionarios del tipo del nacional libertario, ¿no? Y está muy fuerte en el mundo entero la gran insatisfacción con el Estado y la democracia. Y el mundo progresista en el mundo entero se pone a defender una especie de obispado. Oiga, pero el Estado existe. Y la democracia, sin atender que buena parte de los pueblos de América Latina y Caribe y de Chile ya sienten que el Estado no les resuelve, uno, el empleo, puesto que en Argentina, en Ecuador, 50% del trabajo es informal. O sea, la mitad de los trabajadores de esos países no dependen del Estado. En Chile 28%, y al alza. Dos, siente que eligen, castigan y premian, y que igual el narcotráfico y la inseguridad aumenta. Legítimamente ese sentimiento existe y hay que absorberlo y no negarlo. Y veo en las candidaturas de centro-izquierda una especie de conservadurismo cómodo. No, pero lo que dice Kaiser son brutalidades, lo que hay que hacer es defender la democracia. Bueno, es frase vacía. Vacía para mucha gente que votó Bachelet, Piñera, Boric, o que fue contradiciéndose, como demuestran las elecciones por lo demás, que es un voto aparentemente contradictorio, pues coherente con el cambio. Hay gente que dice, yo quiero ver una alternativa distinta a lo que existe. Marco Enrique Baminami, tú estabas apuntando a los padres de Evelyn Matei recién y de José Antonio Kast en particular. ¿Qué puede ofrecer distinto entonces el hijo de Miguel Enrique? ¿Qué te diferencia? Bueno, primero que nunca... Digo, porque si se trata de enrostrarle a los padres, a los otros, no tú eres el hijo de uno de los fundadores del MIR, digamos, sí, claro, alguien te lo puede recordar mucho también. Orgullo. Sí, nunca participó ninguno de mis familiares de la tortura, ni amparó, ni legitimó la dictadura, ni se Pero dedicó a legitimó torturar. la vía armada en su momento, Sí, la claro. lucha armada para conseguir un cambio, digamos. Contra y esa es una una cuestión dictadura, que le genera recuerdos y trancas y traumas a muchos en este país. Contra la dictadura está muy bien, fíjate. Sí, yo creo que cuando no hay Estado de Derecho, todas las vías fueron, y de hecho creo que uno de los grandes retrocesos del debate democrático fue no haber defendido lo que Francia defiende, el maquis, que fue la lucha armada contra los nazis. No, hay homenajes a los que resistieron con las armas a los nazis, homenajes, plazas que llevan sus nombres. Creo que es otra discusión muy antigua. Sí, pero es una diferencia. Ahora, no me importa quiénes son sus padres, me importa lo que ellos digan de sus padres. Entonces, ¿para qué lo dices? Porque ellos los defienden. Porque defienden y amparan esos valores. Como pues. tú defiendes a tu padre también. Es Claro. que me parece un poquitito tramposo, por eso te lo hago ver, nada más. Tramposo es la afirmación de que son lo mismo, lo que usted está tratando de hacer con su pregunta. ¿Cuál es su No, pregunta? yo no digo que son lo mismo. Bueno, sí lo está diciendo. Yo discrepo de usted, no son lo mismo. Efectivamente, son familias que se ampararon en el Estado para violar, robar. Miguel Enríquez combatió a eso con La las pregunta es armas. cuánto condiciona eso los liderazgos que ellos tienen hoy día, así como cuánto condiciona ser hijo de Miguel Enríquez su liderazgo político hoy día. Creo que le respondí 2 veces, pero voy a la tercera. Ellos amparan eso, pues. Quieren volver a eso, lo dicen ellos, no yo. Yo le puedo decir algo más sobre Teo. Yo no creo en la lucha armada. ¿Qué dicen Kaiser, Kast y Matei? Que están orgullosos de esa historia. Con mentiras entre medio. Pero al final, ¿qué dicen? Que les encanta ese modelo. Son pinochetistas. Yo no creo en la lucha armada. Es más, le guste o no, yo soy candidato a presidente y reconocí mis derrotas a las 21 horas 00 todas las noches. Y denuncié irregularidades, denuncié que me habían hecho trampa, pero nunca discutí que el presidente de Chile era Sebastián Piñera. Denuncié con muy mala mirada de muchos de ustedes en los mismos paneles de que eran unos corruptos y me habían inventado causas judiciales, un señor llamado Chadwick y Hermosilla. Y la mitad de los periodistas me dijeron que yo era un provocador, un insolente. Hoy quiero que me miren a los ojos y me repitan esto. Tenía razón. Había un triángulo de corruptos que compraban fiscales y jueces. Si quieren nos metemos a Google y chequeamos rápidamente lo que está pasando en la justicia chilena, en la fiscalía. No me equivoqué. Me inventaron causas con fiscales corruptos que se prestaron para sacarme de la carrera. Pero eso es un tiempo pasado. Ahora yo creo que ya le respondí. Yo no creo en la lucha armada. Por eso es que creo un partido, una fundación, participo del Estado Democrático de Derecho. Pero yo no defiendo ese pasado porque me parece que hay que repetirlo. Sí defiendo que en dictadura
la resistencia era muy importante. Y es más, una de mis broncas con Carlos Ominami, con mi propia familia política, la Concertación, es que ellos dicen se logró la democracia simplemente con el no. No es verdad. Fue muy importante lo que hizo un conjunto de jóvenes que terminaron muertos y torturados y presos para recuperar la democracia. Y nunca se le ha dado una estatua a eso. Se utiliza la figura de Allende, se utiliza la resistencia para hablar de democracia y se olvidan que si se logró todo esto fue por un pueblo pacífico, pero también porque hubo resistencia. No sé si usted se recordará, habían apagones en los años 86, 87, el año que yo llegué a Chile. Y yo me acuerdo que buena parte de la sociedad no se quejaba de los apagones, era al revés, era una señal de protesta contra la dictadura. Lo mismo hacía Miguel Enríquez. Marco, ¿qué opinión tienes del gobierno del presidente Boric? Deficiente, insuficiente, bien intencionada, un gobierno bien intencionado que hizo mal las cosas, que dejó las banderas que tanto abrazó botadas con B larga. Es feo, pero ¿qué es lo que pienso? Las dejó en el suelo. Creo que en materia tributaria es un debate que necesitamos en Chile. Creo que abandonó, porque yo creo que no entiende el tema del crecimiento, creo que abandonó sus promesas esenciales. ¿Sabe cómo se llama el pacto del presidente de la República? Apruebo dignidad. ¿Qué pasó? 3 veces rechazo. Ni Patricio Elwin, que no era un progresista, logró lo que el presidente Boric logró, que fue legitimar democráticamente una constitución hecha con sangre. Hoy esa constitución de 1980 es legítimo que los chilenos 3 veces la validaron. Y le aclaro cómo. En septiembre del 2022, con una votación histórica, rechazaron un nuevo texto. En mayo del 2023, votando por José Antonio Kast, dándole 2/3. Y en diciembre del 2023. O sea, 3 votos con voto obligatorio. Nos dijeron, mire señores, esta constitución no se acomoda. O sea, exactamente lo contrario de todo lo que la gente pidió, ya sea en las calles, en las redes sociales, a través de sus parlamentarios, por intermediarios, el país pedía una nueva constitución que yo creo que era necesaria. Por eso se sepultó. Por los próximos 30 años nos quedaremos con una constitución hecha con sangre y con el ánimo de un grupo de corruptos. Pero, ¿por qué asignarle solo al presidente Boric el fracaso del proceso o de los procesos constitucionales? ¿Por qué solo el presidente Boric? ¿Por qué solo él, a ojos de Marco Enrique Ominami, es el responsable de este triple rechazo? Porque nunca en la historia de Chile un líder tuvo tanta popularidad, tanta votación con voto voluntario y 2/3 de la constituyente para hacer las cosas. Porque los constituyentes nunca se han aprobado con presidentes árbitros. Nunca en la historia. Todos los procesos constituyentes, revíselo, son con los liderazgos presidenciales jugándose por la opción. Y él decidió ser árbitro. Lo dijeron ellos mismos y creo que fue un enorme error. Eso no exime de que evidentemente la derecha fue talentosa en bloquear, pero echarle la culpa a la manipulación mediática por los resultados de septiembre de 2022 es no entender que no hubo conducción. Cuando los constituyentes el primer día, recuerde usted, se constituyen, hacen un voto masivo por el tema de los presos políticos, de la revuelta social. ¿Se acuerda usted? Yo creo que ese primer día se cometió un enorme error. La demanda principal del país, la contradicción principal, yo creo que era el cemento sobre el cual marcharon las AFP. Pero hicieron un voto, no vinculante. Acuérdense que ese voto no era vinculante, era simbólico. Y acto seguido pusieron como contradicción principal el tema de los derechos civiles y no los derechos sociales. Otro error. ¿Quién era el presidente de Chile con una popularidad enorme, recién electo, y que tenía 2/3 de la sala? El presidente de la República. Entonces, tal como yo creo que Piñera trajo caos, porque es responsable del caos, tengo que ser justo, si no sería la mala fe total. Piñera yo lo hago responsable del caos en que nos llevó en su periodo, en su segundo mandato. También debo decir que en este mandato, el responsable histórico de que hayamos perdido 3 elecciones con voto obligatorio, 2 procesos constituyentes, el que nos dejó en lo peor de los mundos, que se llama el sinsentido, no es el desastre, ni el caos, ni la crisis, es el sinsentido. Esto no tiene sentido. Una coalición de gobierno que se llama Apruebo Dignidad, y el país le dice 3 veces rechazo, y no hace cambios sustantivos en su hoja de ruta, es un problema. ¿Por qué? Me agrego con el tema no más AFP, fin de la ISAPRE, eliminación del CAE, Sí. no transformación del CAE. Sigue una reforma tributaria, usted que le gusta la economía. ¿De cuánto eran en diciembre del 2022 la reforma? No, sí. 8 puntos del PIB. 8 en enero puntos era del PIB. 4. En marzo, cuando asumieron, era 1. Estamos en 0.3. Marco, ¿por qué querer participar de una primaria con el mismo sector con el que usted tiene esta mirada tan crítica? No es una crítica cosmética, es una crítica bien profunda. ¿Por qué habría Marco Enrique de querer participar de una primaria en el entendido de que el ganador de una primaria es apoyado por los que pierden la primaria y este sería el sector, digamos, que lo apoyaría a usted? Cuando escucho los discursos de estos días, me dan toda la razón todos ellos. Hablan de cambio, ¿no? Salvo Karina Toá y Winter, que han dicho que son continuidad. En sus mismos discursos han dicho ellos mismos que el país está estancado. Cito al candidato al Frente Amplio, dijo que el país estaba estancado. ¿Está de acuerdo conmigo entonces? Carolina Toá, ella misma reconoce que
hay que hacer mucho más. Vale decir que ella reconoce que durante 2 o 3 años no fue capaz ella de resolver lo que ella pide, que ahora por 4 años lo va a resolver con los mismos. Me dan la razón. Por tanto, quiere decir que más allá del juego de máscara y de apariencia, estamos todos de acuerdo que la primaria tendrá que ser una primaria de cambio y no de continuidad. Si es efectivamente la razón usted, esto se va a decidir en las próximas semanas. Supongamos que ellos dicen, no, nosotros, Marco, no te queremos en la primaria, queremos continuidad exacta. Que es lo que más o menos están en esas dudas, ¿no es cierto? Bueno, van a perder la elección. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Prefiero intentar convencerlos, que me dejen participar de la primaria, que tengamos un debate. Pues si no, ¿cuál sería el otro camino? Simplemente no reconocer que ellos son una fuerza importante de Chile. Ellos representan una parte de Chile, incluso mayor que la mía, por lo demás. Representan partidos que creo que están leyendo mal la elección. Partidos que se están equivocando. Están a tiempo de corregir, y a eso vine a esta radio, para no mentirte. Yo vine a verte porque vengo a esto. Vengo a este mensaje a la radio. Me encanta venir a este canal y a esta radio, pero te voy a decir la verdad, mucho mejor tengo otras cosas que hacer. Mi objetivo de esta entrevista es que ustedes me puedan preguntar lo que quieran, y yo un mensaje a ustedes, líderes de los partidos. No se equivocan, no sean arrogantes, el país los está rechazando. Yo les propongo una primaria abierta y competitiva. Y en el caso de no participar de esa primaria, no lo invitan, deciden no incorporarlo, ¿Marco sí ha pensado llegar a noviembre? ¿Cómo se dice? Matemos los piojos de uno. Los Quedan chanchos. 3 semanas. ¿Por qué no cerramos una etapa? Vamos por partes. No le generemos más caos al debate. ¿Y qué tan avanzado está la posibilidad de que Marco participe de esa primaria? Confusa y contradictoria. Primero, nadie ha querido responder mi llamado público. Lo hago por esta radio influyente y vuelvo a pedir, por favor, apóyennos para entrar a la primaria. Pero con algunos tiene más cercanía, porque algunos dicen Partido Radical, sí ha estado conversando. Ellos han venido a mi casa, efectivamente me lo plantearon formalmente. Después los vi que más bien estaban pensando en otros candidatos, José Antonio Gómez, Mike Nichols, estaban pensando en mucha gente. Están en todo su derecho. Yo ni siquiera pido que me apoyen, ni me proclamen. Les pido que los partidos se pongan de acuerdo y me permitan entrar. Andrés Velasco lo hizo en 2013. Le fue pésimo, pero lo logró. Se participó de esa primaria. Yo tengo la esperanza de que se pongan de acuerdo. Si cometen el error, yo le propongo que me invite usted el 1 de mayo, el feriado, el 2 de mayo. Invíteme el 2 de mayo y le comentaremos. Yo no puedo imaginar que un gobierno que abraza las banderas de cambio, que las dejó votadas, que sabe que está al debe, dicho por ellos mismos, que sabe que tiene un problema grave en seguridad y en crecimiento, que son la agenda de la derecha, que ellos crean que ministros de su gobierno van a convencer a un solo votante que siendo gobierno hoy van a hacer algo distinto después. ¿Alguien me puede explicar? O sea, hay una señora llamada Kamala Harris, estoy hablando de las recientes, o Argentina Massa, las elecciones recientes. Los pueblos castigan duramente al que gobierna si no es satisfactorio. Y este es un gobierno que no está generando mayoritariamente felicidad. Mayoritariamente. Cualquier encuesta que usted quiera, cualquier aplicación de inteligencia artificial, cualquier vecino le va a decir que quiere cambio. Nadie quiere 4 años más de lo mismo. Lo que yo creo que los 3 liderazgos que yo nombré anteriormente no son cambios, son retrocesos. Una, porque desde que voy al colegio es autoridad pública. Evelyn Matei ha tenido todas las chances de cambiar Chile y no lo hizo. El otro, Kast, tuvo la oportunidad que ni yo había soñado en mi vida. 2/3 del país votó por él para hacer una constitución. Él, que había dicho que era eficiente, éramos todos unos ineptos, es el mayor de los ineptos. No fue capaz de promulgar una nueva constitución teniendo 2/3, no 51%. Y el tercero, Kaiser, al que yo creo que es un bruto en sus ideas y que se escapa del debate, y me gustaría que ustedes me invitaran a debatir con él, ha dicho barbaridades como, por ejemplo, eliminar el Ministerio de Educación. En una de las conquistas más importantes de la columna vertebral de la historia de Chile es la educación pública. En crisis, con un problema de acceso y de calidad, de acuerdo. Ahora, eliminar el Ministerio de Educación es renunciar al Estado docente, es renunciar a que los vecinos de este barrio que está donde estamos ahora tengan la misma educación algún día que los de Vitacura. Esa batalla no la voy a abandonar. Marco Enrique Minami, usted ha sido candidato, ha sido una figura política presente, ha marcado puntos de debate, inflexión, ha forzado, digamos, al progresismo a tener que repensar muchas veces su propia mirada. Cualquiera que conozca la historia política del país de las últimas 2 décadas tiene que reconocer la relevancia que ha tenido Marco en esas discusiones, en esos debates que ha provocado al menos cada 4 años cuando hemos tenido elecciones presidenciales. Sin embargo, por lo mismo, yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Por qué con esa fuerza, con ese ímpetu, con esa claridad argumentativa y con la evolución propia que ha tenido Marco Enrique Minami también en la interpretación de los problemas políticos que ha tenido Chile, no fue capaz de sostener un partido político que lo respaldara y lo acompañara en esa aventura intelectual, por decirlo así, en política? ¿Qué pasó con el PRO que terminó, digamos, en lo que terminó? Disuelto. No, disuelto. Sí, nosotros disuelto. decidimos disolverlo.
Nos fatigamos también, los golpes fueron muy duros, de un triángulo de corruptos. Uno no lo quiero nombrar porque descansa en paz, pero a dos que están vivos y creo que tienen que estar presos, que son los mayores corruptores de la política chilena. Y fíjate mi contradicción, benefician de la presunción de inocencia todavía. Bueno, están ni siquiera acusados, que son Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, arquitectos del mayor caso de corrupción de la historia de Chile. Ni Juan Pablo Dávila llegó tan lejos. Se compraron jueces, fiscales, de distintos niveles jueces, de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, fiscales que desembosadamente, por plata, protegieron a su sector político. Hágame incluso con el de la desaparición del PRI ahí, a ver. O sea, el de PRO. ¿Te parece? Sí, pero sí, no es lo mismo. me equivoqué en una vocal. Bueno, mire, es que es una lata de tema y yo no quiero echar a perder la entrevista porque un amigo mío que quiero mucho me dice, Marco, tienes un enorme talento para ser desagradable en radios. Entonces no quiero serlo. No, pues yo estoy muy entretenido, Marco. Así que, Pero lo que me pasa, y se los digo mucho, a ver cómo lo digo con ustedes, con mayor originalidad, la historia ya la he contado 1000 veces. Nosotros teníamos 45 puntos en la encuesta en 2015 y nos inventaron 13 causas penales. Las he ganado 12 de las 13 en tribunales. Pero eso hace mucho daño, pero me da lata repetirlo porque echa a perder la entrevista. Es una música ya escuchada por buena parte del público. ¿Cree que en el fondo Claro. los ataques a Marco afectaron al resto del partido? Evidente, pues si fueron por el partido. Fiscales corruptos filtraron información falsa, periodistas poco éticos que se hicieron eco de eso. En esta entrevista me salían los periodistas con una información de la carpeta y entregaban la mitad de la carpeta. Y me echaban a perder la conversación, porque se prestaban para fiscales corruptos. Pablo Gómez Niada, lo nombro. Emiliano Arias, que reconoció haber sido contratado por Chadwick, siendo fiscal. Fiscal Guerra. ¿Alguna evidencia? ¿Quieren que...? Y ojalá se querellen, ¿eh? Los estoy esperando, vamos a tribunales cuando quieran. Corruptos. Ustedes corrompieron la democracia y yo fui, en su minuto uno, su objetivo. A petición de quien iba a ser presidente de Chile, Sebastián Piñera. ¿Qué le hace pensar a Marco que siguiendo ese mismo Es derrotero... una lata de tema y me carga. No, está bien, pero para terminar juego el este juego punto. porque después me dicen que no respondo. No, pero no, me carga no, el sí. tema porque lo encuentro aburrido para el público. No, No, ya. lo encuentro amable. Un último punto. ¿Qué le hace pensar a Marco que si quiere intentar de nuevo ser candidato presidencial, no le vaya a pasar lo mismo entonces? Bueno, primero porque aparte los fiscales están presos, están bastante desnudos. Después, porque toda la centroizquierda, que fue muy cobarde, cuando me dejaron votar y me empezaron a disparar, bueno, de parte de ellos están procesados. Están metidos unos cuantos líos. No olvidaré nunca como una parte del Frente Amplio predicó en contra mí y hoy día está metido en el peor caso de corrupción reciente que se recuerde. La diputada Cata Pérez, vea lo que dijo de mí. Va a terminar presa, acuérdese. Daniel Jadwe, que predicó, está con arresto domiciliario. Puedo seguir. Una larga lista de gente que predicó, se sirvió el plato conmigo, yo terminé siendo inocente y ellos, por lo menos, no son culpables, pero con arresto domiciliario o en la cana. Eso me da una cierta altura para poder decirle, mire, yo a ustedes voy a hacer lo que ustedes no hicieron conmigo. Daniel Jadwe, Katy Barriga, Cata Pérez, yo los presumo inocentes, hasta que se pruebe lo contrario. ¿Qué? No. Si es del mismo tema, dale, porque yo lo voy a cambiar. Ojalá cambiemos. Lo voy a cambiar. Sálvame. Es que Rescátenme. si Marco Enrique Jominami va a ser o eventualmente quiere ser o eventualmente va a ser candidato presidencial, hay algunas dudas. Yo todavía no tengo clara cuál fue su posición definitiva respecto de lo que pasó en Venezuela. Usted fue uno de los observadores de las últimas elecciones y polémicas elecciones en Venezuela que fueron criticadas de manera muy expresa y contundente por el propio presidente Boric, que usted ha criticado. ¿Qué fue lo que pasó en Venezuela finalmente, Marco Enrique Jominami? ¿Cuál es la situación hoy día? De hecho, hay un presidente hoy que no mostró las actas a través de su sistema electoral. Y como lo dije en mi Twitter, que lo publiqué al día siguiente, Sí. con mucha firmeza, que las actas me parecían el mínimo para reconocer una elección. Y en eso estoy acompañando a quien es parte de un grupo que yo coordino, que ustedes conocen, se llama el Grupo de Puebla, el presidente Lula, el presidente Petro de Colombia, el presidente Arce, un conjunto de presidentes, la presidenta de México, que se ha dicho, no vamos a aumentar el caos, pero lo cierto es que no están las actas. Ya, pero eso permite que usted declare que Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo de Venezuela. Creo que esa es una discusión que me encanta que me haga la pregunta, porque la estaba esperando, para serlo honesto. Mire, esta es mi gran diferencia con buena parte de la clase política. Yo creo que Chile tiene que ganar mucha plata y vender mucho y resolver sus problemas. Y por eso es que nosotros nos entendemos, por ejemplo, con el presidente de China, que si me permite usted hace las preguntas, me permite una contrapregunta para usted. ¿Cuál fue el eslogan de Xi Jinping para fue reelecto? No hubo eslogan. ¿Le gustó la campaña publicitaria de Xi Jinping? No hubo democracia, como la entendemos usted y yo. El presidente Boric, cuando fue la elección en Venezuela, habló desde Emiratos Árabes Unidos. Y yo le digo con mucha fraternidad a los periodistas que están en el avión presidencial, no sé si tuvieron acceso a internet, pero ¿saben cómo es la democracia en Emiratos Árabes Unidos? No existe. Desde ahí, el mensaje del presidente Boric fue para Venezuela. Yo lo que digo es que me parece bien que el presidente de Chile entienda que lo que tiene que tener es buenas relaciones y no andar calificando.
Yo no estoy para regalar notas por todos lados diciendo, mira, este sí, este no. Yo lo que sé es que si soy candidato a presidente de una primaria es para ser jefe de Estado. Y no estoy para repartir etiquetas. Eso es tarea suya, no la mía. Yo lo que quiero es que Chile tenga la mayor relación y amplitud posible. Con Marruecos, donde van la mitad de nuestros parlamentarios, que es una monarquía que no tiene una democracia liberal representativa. En esa misma lógica, ¿qué El haría? presidente de Venezuela lo necesito, ¿sabe para qué? Para convencerlo de que reciba los aviones de la FACH, con lo que yo propongo, expulsar en el acto a buena parte de los presos extranjeros condenados en nuestras cárceles del norte. En Arica un 30% de los presos son extranjeros. Yo quisiera con Petro, Arce y Maduro ponerme de acuerdo y decirle, por favor, leí ayer que el director de Extranjería de Chile, si no me equivoco, Inmigración, pedía a ver si un tercer gobierno podía ayudarlo con Maduro. ¿Sabe que Chile tiene embajada en Marruecos y en Grecia, no? Sí. O sea, Chile puede hablar con el jefe de Estado de Grecia, con el rey de Marruecos. Y no pueden Pero no puede hablar con Nicolás Maduro. Es una locura. Ya. Conozco amigos míos Donald presidentes Trump. que ya cometieron ese error. Perdón. Donald Trump. Estamos viviendo un mundo, un momento bien particular en la economía global a partir de las decisiones de Donald Trump. Marco Enrique Jominami, ¿qué análisis hace de eso y qué cree que debería hacer Chile? A ver, yo creo que Donald Trump todavía está negociando. No ha aplicado las aranceles. Las ha anunciado. Sí. Es que sí que es bien distinto, ¿no? Sí, que Sí, anunciar. pero el mundo está reaccionando a eso. Sí, pero vuelvo a decir. Y ya varios se están ofreciendo para negociar. Me está dando la razón a mi respuesta. Para allá voy. Está ¿Qué realizando tiene un que hacer tiempo. Chile? Chile es completamente irrelevante en este debate. Chile lo que tiene que hacer es lo que no ha hecho este gobierno, la máxima integración. Si hubiésemos recreado UNASUR, que eran los 12 países del sur, más de 400 millones de habitantes reunidos, seríamos un mercado mucho más fuerte para decirle a Trump, tus aranceles van a tener un costo de vuelta. ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea? La Unión O sea, Europea. a Trump le puede importar nada, estamos claros con eso. Entonces, ¿cuánto le importa a Chile con su lógica? Poco. Menos que nada. Si nada ¿cómo era? Está nada. bien, pero tiene ¿cómo que es ver menos con que el nada? debate interno. Hoy Eso- día hay un debate interno respecto de cómo debe reaccionar Chile frente a lo que está pasando. ¿Cuál Juntarse- sería la posición de Marco Enríquez, candidato o eventualmente Primero, presidente? pedir a los tres entreguistas que conocemos, que son un trío de mentirosos en esta materia, que son liberales falsos, truchos, Kaiser, Kast y Matei, que defienden el libre comercio y se han quedado callados. Yo creo que están conectados a WOM, que es la peor empresa de Chile, porque por eso les puedo perdonar que no tengan internet. Yo, perdón, ya, no voy a defender a Evelyn Matei en esta pasada, pero Evelyn Matei ayer salió con un pronunciamiento de un grupo de economistas a hacer propuestas también en esta dirección. Yo no la he visto quedarse callada. Condenando con fuerza lo que hace Trump, no lo escuché. Yo propongo lo siguiente. Primero, que en el debate doméstico condenemos fuertemente una política que afecta gravemente a una economía como la nuestra, extremadamente abierta. Chile hasta hace poco era la economía más abierta del mundo, porque somos básicamente mercaderes de cobre, salmón y madera, fruta, algo de turismo y algo de vino tinto. Y litio últimamente. O sea, pocos productos vendemos. Yo aprovecharía esta crisis para reindustrializar selectivamente nuestra economía. Le diría a Milei, que es un entreguista, que se deje joder y que necesitamos reunirnos, ir juntos. Usted me decía que valíamos poco menos que nada como país. Bueno, al menos ese poco, un poco más que nada. América del Sur, que somos un mercado de 500 millones de habitantes. Reunirnos con el Caribe y Centroamérica seríamos 700 millones de habitantes. Ahí está México, entre paréntesis, que eso sí que me considera usted está por sobre la nada. Puesto que para Trump ese es un problema. Y deberíamos haberle dicho, no se hizo, que creo que este gobierno falló en eso, en haber creado una arquitectura regional. Yo he peleado años para que recreemos la CELAC con institucionalidad. ¿Qué es la CELAC para la gente que una lata como tema? Es una suerte de Unión Europea. Sin institucionalidad mucho más precaria. Pero crear, como se creó en otro continente con 27 países, con lenguas distintas, una gran unidad comercial. La Unión Europea ha dicho que el 30 de abril, fíjese, va a responder. Yo sí creo que Trump es un gran negociador y ha instalado una dinámica. Él creo que ha creado un espacio en su lógica de agente inmobiliario para negociar. Escribió un libro sobre esto. Él entiende que la manera de hacer política es como agente inmobiliario, es blufear y llevarte a su cancha. Y ya lo logró. Puso a la mitad del planeta en su cancha. Estamos todos discutiendo sus aranceles. Como somos economías divididas entre nosotros, y quiero aclarar que lo que ha hecho Trump no es antidemocrático, no es inmoral, es su derecho fijar aranceles. Creo que Chile debiera articular con otros países una respuesta colectiva, atendiendo el hecho de que todavía no le aplica los aranceles al cobre. Cuando lo haga, sí va a afectar a Chile. El 11% del cobre va a Estados Unidos. Es poco. En el largo plazo, nuestro cobre va a ser menos competitivo que el gringo y nos van a dejar de comprar. Y ahí sí nos va a afectar, entre otras cosas, en los SFAM, en la salud pública. Marco, una última pregunta, déjeme volver algunos pasos atrás. Es que alguien me está diciendo que decían que el Partido Radical lo iba a proclamar el sábado. Sí, lo escuché y sí, es una de las intenciones, pero yo he aprendido que con los partidos políticos, que el Partido Radical lo quiero mucho, entre paréntesis, un mensaje para ellos.
La primera diputada mujer de Historia de Chile fue Inés Enríquez, mi tía. El presidente del Partido Radical, mi tío Humberto. Mi abuelo fue ministro de Educación de Allende como radical. Es un partido que quiero. Sí creo que como partido tendrá que tomar su decisión. Si el Partido Radical quiere competir seriamente en la primaria para cambiar las cosas y no prolongar 4 años más de esto, cuenten conmigo. Pero, ¿qué sabe de esa idea de que lo van a proclamar el sábado? Porque no, Cuando leo la prensa, leo lo contrario. Cuando me llaman, escucho lo contrario también. Entonces, hasta esperemos ahora los hechos. no está concretado. No hay una entonces. invitación formal, digamos. Ellos me pidieron que fuera su candidato hace un año, formalmente. Yo les dije que encantado. Después lo que leí fue lo contrario. Yo en eso no quiero ser pesado, pero decirles, por favor, cuenten conmigo si quieren ir a una primaria con un candidato de cambio, con propuestas concretas para enderezar la economía, reactivar el empleo, etc. Pero Para no eso sí. ¿No le han dicho que lo van a proclamar el sábado? No. Ya. No, y yo tengo la impresión de que este es un juego, no el Partido Radical, pero en general, este es un juego máscara. Mire, Carolina Toa todavía no ha sido proclamada por el PPD. ¿Me corrige? Todavía ni siquiera fue proclamada. Paulina Bodanovich probablemente sea candidata. O sea, todavía estamos en un juego que puede terminar, acuérdese de mí, con que me proclamen el sábado, por ejemplo, y me bajen el lunes. Ustedes se ríen, pero como tienen, y si me permiten recordarles, son buenos periodistas los dos, hace 4 años, el señor Heraldo Muñoz había ganado una primaria, ¿no? Sí. ¿A qué hora lo bajaron? 3 horas antes de la fecha de inscripción. Jimena Rincón ganó una primaria, la bajaron. Yo de los partidos políticos, no todos, tengo una opinión reservada. Creo que son capaces perfectamente ¿De cuál tiene buena opinión? de bajar, de muy pocos. Por eso mismo yo decidí ser independiente. Fíjese que disolví mi propio partido, Connie. Porque yo mismo soy muy crítico, producto de la ley de partidos, de la dinámica en la que estamos, y creo que la sociedad, con toda razón, siente por las tecnologías, por el tipo de debate, que los partidos se volvieron hiper importantes, pero también empobrecedores del debate. Marco Enrique Minami conversaron esta mañana con nosotros. Gracias, Marco, por venir a la radio. Besos, abrazos, venceremos. Que le vaya muy bien. Gracias. Chao. 8:44 minutos. Nos vamos a